Salve, bene venisti ad Wacam Sphaericam. Ya vamos por la tercera temporada. Dicen que somos de culto. Si nos acabas de descubrir, tenemos fondo de armario para entretenerte rato. Pero no hace falta que te pongas a revolver ahora. Sigue aquí mismo, que cualquier episodio es un buen comienzo. Hablamos de lo que nos da la gana. Igual desbarramos de física, que de cine, de libros o de caca. Y en cuanto me dejan, meto una cuña de Acatos. O, como no, de romanos. Y algún día probaremos hablar de Acatos. No nos liamos. 5 colegas improvisando, como en una jam session de jazz. Nos tiramos a la piscina y ale a jacta esta. No somos para todos, pero si has llegado hasta aquí, sin miedo. Audentes fortuna juvat. ¡Diablos! Pero no puede con tus 3 9, ¿no? Claro que sí. ¿Ah, sí? Claro. Puede. Caín, deberías haber calculado las probabilidades antes de hacer la apuesta. Ya vale. Es nuestro descanso. No nos enseña ahora. Espera, déjalo hablar. Para empezar, debes llevar el cálculo de los diamantes. ¿Sabes cuántos hay en la baraja? 13. 13, sí, señor. En las cartas se trata de saber los números. Con los números puedes calcular probabilidades. Michael te estaba enseñando 4 diamantes. Espera, un momento. ¿Y los dados? ¿Los dados también tienen probabilidades? Porque jugamos con dados. ¿Dados? Sí, claro. Enséñanos las probabilidades de los dados. Qué grande, esta serie de The Wire. Sí, es una de mis favoritas. ¿Os acordabais de esto? No, yo no me acordaba ni del personaje. Para nada. Yo no he visto la serie. El personaje es ¿Qué? que tiene nombre polaco. Yo tengo que volver. Tiene nombre polaco. Ah, sí, el polaco, es verdad. Yo ahora creo sí. que en las primeras temporadas es poli y es un poli chusco, porque de estos que Sí, es de verdad, gatillo es verdad. fácil. Sí. Y entonces tiene como una catarsis en una de las temporadas y decide dejar la policía y se mete a profesor de un instituto de Baltimore chungo de narices y está el tío frustrado con los alumnos porque no le hacen ni caso en matemáticas y entonces decide enseñarles matemáticas apostando. Y entonces los chavales ganan mucho interés porque empiezan a ganar dinero. Y esto es gracioso porque de hecho la directora del colegio le dice, tío, cíñete al currículum porque esto es matemáticas, esto no es probabilidad. Pero es gracioso, esto viene pintiparado, porque la teoría de la probabilidad, estamos abusando, ¿no?, de la frase. De pintiparar. Sí, pintiparar. La teoría de la probabilidad empieza con las apuestas. Y empieza con Pascal y Fermat intentando resolver un problema. Un problema de apuestas. ¿Qué era? ¿Os acordáis alguno? O sea que vamos a hablar de probabilidad. Vamos a hablar de apuestas. Ah, vale. Sí, vamos a hablar de probabilidad. Ya habíamos, Vale. yo creo que hicimos un episodio sobre la probabilidad cuando hablamos de la lotería y Pero, del sí. azar. Eso es. Pero nos quedamos ahí un poco con esa idea un poco agresiva de que la probabilidad, que si frecuentismo, que si bayesianismo. Luego con la entropía también dejamos ahí caer que en realidad todo el que piense que la probabilidad frecuentista está equivocado, porque nosotros hablamos así. Sobre todo yo. Aunque sea verdad. Aunque sea verdad, estéis equivocados. Y entonces hoy es el día de hablar de la probabilidad, del subjetivismo, del bayesianismo. Entonces vamos a ir al origen, ¿no? Sí, O vamos sea, a ver. a la madre del cordero. La probabilidad son los padres. Eso es. La probabilidad no existe, es una cosa que está en tu cabeza. Y si no te lo crees, pues escucha el podcast y así te convencemos. Ahí está. Venga, arrancamos. Pero no arranca donde tú has dicho. O sea, esta idea de la probabilidad no empieza ahí. De hecho, ahí empieza la frecuentista. ¿No? Bueno, Bueno, es la idea de esta de hacer experimentos y contar cuántos salen a favor y cuántos en contra. sí, pero vamos, digamos, la idea de la probabilidad como matemática, o sea, como algo que se puede estudiar desde las matemáticas, empieza con Fermat y con Pascal. Sí, cierto. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ellos lo que querían era... o sea, en esa época, imaginaos cómo eran las apuestas. O sea, la gente apostaba, como apuesta hoy en día, ¿no?, por intuición, ¿no? De, yo no quiero este número de lotería porque es feo. O yo apuesto al número de lotería que sea el día de mi cumpleaños, ¿no? Pues en aquella época, imaginaos, ¿no?, con los juegos de dados. Y entonces, no sé si fue Pascal a Fermat o Fermat a Pascal, dijeron, esto se tiene que poder hacer matemáticamente, ¿no? El saber quién va a ganar, quién no va a ganar, quién tiene más opciones. Porque uno de los dos, no recuerdo quién, tenía la intuición de que si tú tiras 2 dados, no es lo mismo. Yo creo que era Pascal, tenía esa intuición. No es lo mismo sacar 7, que hay muchas maneras de sacarlo, que sacar 2, que solo hay una manera, que es sacar 2 1, ¿no? Si habéis jugado al Catán, por cierto, sabéis a qué me refiero. Este problema se lo puso a estos dos un tal caballero de la Meré, que era uno de estos
Le gustaba apostar, aristócrata, y tenía esa intuición, lo que tú acabas de describir, pero no tenía eso cuantificado. Es posible, se lo preguntó a ellos. Es posible porque, de hecho, yo creo que llegaron a dos soluciones diferentes. Si habéis estudiado alguna vez esto que llaman el triángulo de Pascal, los coles se cuentan, ¿no? Sí. Que tú empiezas, es como para sacar los números combinatorios, ¿no? Sí. Pues, de hecho, el triángulo de Pascal viene de esta idea de los dados, ¿no? Tú tiras 2 dados y entonces tienes una manera de sacar 2, es decir, 1 más 1, solo puedes sacar la tirada con que suma 2 de una manera. Lo mismo pasa con 12, solo hay manera de sacar 12, que es 6 y 6. Pero claro, por ejemplo, para sacar 7 tienes un montón. Tienes 6 más 1, 1 más 6, 5 más 2, 2 más 5, 3 más 4, 4 más 3. Y esto lo sistematizó Pascal en eso que llamamos el triángulo de Pascal, ¿vale? Fermat yo creo que lo hizo de otra manera. El triángulo de Pascal que descubrió un chino en, yo que sé, a principios del primer milenio. De hecho hay un vídeo de estos, ¿cómo se llama el canal este que te gusta a ti? Mathologer. Mathologer, sí. Mathologer que tiene un canal contando esto del triángulo de Pascal. Pero bueno, el caso es que la idea es, ¿qué pasa si tenemos que dejar el juego a medias? Y hemos puesto todos un bote, hemos hecho un bote y nos tenemos que ir, ¿quién se lleva el dinero? Claro, uno podría decir, bueno, pues cada uno recupera su apuesta y ya está. Pero estos querían hilar más fino, ¿no? Porque claro, si yo estoy a punto de ganar, pues me da rabia, ¿no? ¿Cómo voy a empezar de cero? Entonces, un ejemplo aquí que se nos ha ocurrido es el siguiente. Imaginaos que tiramos 2 monedas, o sea, tiramos una moneda y el primero que, si salen 3 caras, en algún momento, antes que 3 cruces, gano yo. Y si salen 3 cruces antes que 3 caras, gana José, por ejemplo, ¿no? No consecutivas, esto es. No Nada más que consecutivas. salgan 3 caras, ha ganado El Mario. juego se una vez acaba, que salgan eso es, 3 lo estoy cruces, explicando ha ganado fatal. Esto es como el José. tenis. Es como el tenis. Como el tenis. El primero que llega a 3. El primero que llega a sí, 3, ha efectivamente. ganado. Eso es. Entonces, imaginaos que yo llevo 2 caras y José lleva una cruz y nos tenemos que ir. Y nos hemos apostado 9 euros y decimos, bueno, podemos repartirnos 4,5 y 4,5, que fue lo que pusimos. O, joder, a mí me da rabia, tío. A mí solo me queda una y a ti te quedan más tiradas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues entonces echáis números. La probabilidad de que gane yo es que gane a la primera, sacando una cara, o que salga cruz y gane a la segunda. Y la probabilidad de que gane José es solo gana si salen 2 cruces, ¿no? Si echáis los números, eso sale 3 cuartos a mi favor y 1 cuarto a favor de José, o sea, 3-1. Así que si hay que repartir el dinero, tenemos que repartirlo proporcional. Bueno, mejor 10 euros, ¿no? Estoy pensando... Pero 10 euros serían 7,50 7,50 para ti eso, y ¿no? 2,50 para Y 2,50, ¿vale? Pues ese es el problema que resolvió Pascal. Bueno, en realidad Pascal, lo resolvió Fermat. Lo resolvió Fermat, sí. Pascal simplemente enumeró las posibilidades y Fermat fue el que asoció un número, digamos, a esa apuesta. Y eso es el pistoletazo, digamos, de la teoría de la probabilidad. ¿Vale? Y bueno, yo imagino que durante ese siglo, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Seguirían como en aquella época, ¿no? Demostrando teoremas en márgenes de libros, carteándose, etcétera. Pero según he leído, el primero que sistematizó esto fue Huygens. Escribió el primer libro de la teoría de la probabilidad fue Huygens. No, Bernoulli. El Ars Conjectandi, me parece que era. El Ars Combinatoria. Ars Combinatoria, ¿no? Ars Conjectandi. Pero ahí él, en realidad, en ese libro no habla de la teoría de la probabilidad. Él habla de un ejemplo, la ley ¿no? de los grandes La números. ley de los grandes números, sí. Y la distribución de Bernoulli, tío, eso está ahí. Pero el primero que formaliza esa idea de qué es la probabilidad, ¿no? Yo creo que fue... No. Yo creo, no lo sé. A mí me suena... Bueno, cuenta tú lo de Bernoulli. No. O sea, yo de Huygens yo no sé nada. No de sabía ni Bernoulli. qué... Cuéntalo de Bernoulli porque eso es central, para lo que vamos a contar luego. O sea, básicamente Bernoulli escribió todo esto en un libro y escribió, digamos, lo que llamamos ahora la distribución binomial, que es pues el número de formas en que pueden aparecer, yo qué sé, pues en n tiradas, yo qué sé, r caras y n menos r cruces. Sí, pero digamos, la gracia de eso, más que la binomial, fue esa idea de los grandes números. Es decir, sí. él demostró que si... O sea, por ejemplo, nosotros asociamos probabilidad a un medio, como hemos dicho antes, ¿no? Un medio que salga cara o un medio que salga cruz. En realidad, ¿cómo asociamos esos números? ¿Vale? Como luego discutiremos, eso no tiene nada que ver con las monedas de verdad. Eso tiene que ver con que como no sabemos nada, pues decimos, pues la mitad para ti, la mitad para mí. Y como las probabilidades tienen que sumar 1, que ya hablaremos de eso también luego, pues entonces 50% cada uno, un medio, ¿no? Pero Bernoulli fue el que dijo, no, en realidad no lo sabemos, pero si vamos tirando, ¿no? Por culpa de la binomial, lo que se va separando el número medio de tiradas y la varianza, lo que se desvía de ese número medio, se va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito. Entonces, si tú tirases infinitas monedas, verías que justo la mitad son caras y justo la mitad son cruces.
Y eso es lo que llamo la ley de los grandes números. Y eso dio idea a definir la probabilidad como un experimento repetido infinitas veces. Eso es. Entonces, eso se quedó ahí de alguna manera, o digamos, eso siguió evolucionando por un lado, pero luego llegó Laplace. Y Laplace, digamos, heredó un poco esa idea que venía de Fermat y de Pascal, de enumerar cosas, ¿no? Contar cosas. Y él dio lugar a lo que se llama hoy la fórmula de Laplace, yo creo, de la probabilidad. Laplace sabéis que tiene 1000 cosas, pero bueno. La fórmula de Laplace, que es esa de casos favorables frente a casos posibles, ¿no? O sea, si uno quiere contar la probabilidad de que ocurra algo, dice, bueno, de cuántas maneras puede salir una cosa y de cuántas maneras puede salir la otra. Por ejemplo, en la moneda, de cuántas maneras puede salir si tiene una moneda a la cara, pues una. Y de cuántas posibilidades hay, pues o cara o cruz, ¿no? Pues uno entre dos, un medio, ¿no? Y eso, digamos, es una manera mucho más analítica y menos experimental, ¿no? Digamos que Bernoulli dio lugar a esa visión experimental de la probabilidad y Laplace heredó un poco esa visión más cuantitativa. De hecho, es muy curioso porque Laplace fue el primero que formuló lo que luego se llamó el teorema de Bayes. El teorema de Bayes. El teorema de Bayes, que lo escribió por primera vez Laplace. Lo escribió Laplace en la forma moderna que tenemos, que básicamente el problema de Bayes, no lo vamos a poner muy técnico porque sin una pizarra esto es un rollo, pero bueno, lo que te permite es calcular la probabilidad de un evento condicionado a otro a partir del evento del otro condicionado al primero. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo que se pone en los libros es... Ha quedado todo claro. Ha quedado todo clarísimo, sí. Esto, igual que lo hubieran explicado los hermanos Marx. Si tú en la pandemia te vas a hacer un test y sale positivo, digamos, o tú te haces un test de la gripe y sale positivo, ¿vale? Pues eso, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tengas la gripe? Claro, ¿Vale? fijaos que aquí hay dos cosas. Una es, uno puede tener la gripe o no. Imaginemos que tenemos el virus. Entonces, hay una probabilidad de que el test que uno hace de positivo, porque tienes el virus, o falle y de negativo. Eso es la probabilidad directa, digamos. Sí. Pero luego está la probabilidad inversa, y es, el test ha dado positivo y te preguntas con qué probabilidad tengo yo el virus. O sea, es una inversión, digamos, de... Normalmente asociamos... Y es rara porque eso es 1 a 1. No es causal. Claro, o sea, sí. La primera es causal, la segunda es anticausal, digamos. Entonces, la segunda es rara en ese sentido. Sí, de hecho esa rareza de causalidad hizo que, también hablemos luego de eso, que fuese bastante denostada por Fischer sobre todo, ¿no? Él llamaba probabilidad negativa, o sea, decía que era un absurdo, que no se podía hablar de eso, sí que era negativo. que era un absurdo y tal. Pero bueno, digamos, el teorema de Bayes, o deberíamos llamarle realmente el teorema de Bayes-Laplace, porque Bayes lo formuló primero, pero de nuevo, como pasó con Mendel, se quedó perdido. No, pero no lo formuló, él contó un problema y lo resolvió aplicando implícitamente el teorema de Bayes, pero nunca escribió nada. Sí, que se pareciese matemáticamente. Eso es, exacto. Sí. Pero bueno, como pasó con Mendel, se quedó ahí perdido, porque también era monje, era reverendo, el Bayes se quedó ahí perdido en una hoja parroquial, imagino. Pero Laplace, el tío, a pesar de su altura histórica, porque ya era un matemático bastante reconocido, cuando alguien le hizo notar que sus ideas estaban de alguna manera reflejadas en ese trabajo de Bayes, el tío le dio crédito a Bayes. Entonces, en ningún momento él dijo, fijaos lo que se me ha ocurrido. Dijo, no, hay un tipo que... Esto se justifica, además este hombre lo vio primero. O sea que si lo llamásemos estadística laplaciana ya tendríamos demasiadas cosas. Demasiados laplacianos en nuestra vida. Bueno, habría tantos teoremas de Laplace como teoremas de Euler. Por cierto, recomendadísimo la lectura, igual que es recomendadísimo la lectura del origen de las especies, el libro de Laplace sobre la probabilidad es muy recomendable también. Es un libro muy finito, se lee muy bien. Pero como escribían antes los matemáticos, ¿no? Que tenían un poco de filósofos, un poco de matemáticos, y la verdad que es un libro que se lee muy bien. Bueno, total, que tenemos como... Empiezan a emerger dos escuelas, ¿no? Una que viene de Bayes y Laplace, que tiene sus orígenes en Pascal, quizá, que es esa idea de que la probabilidad es algo que realmente tiene que ver con la manera en que nosotros tenemos de formular un problema, ¿vale? Del conocimiento que tenemos del problema. Porque, de nuevo, si tú tienes una moneda trucada, la probabilidad no es un medio, claro. La probabilidad siempre sale cara, pues ahí no hay gracia. Pero claro, si tú no sabes que la moneda está trucada, ¿vale? Pues entonces tú tienes otro conocimiento. Y luego está la escuela, digamos, empírica, que es la que habla Bernoulli, que dice, no, en realidad la probabilidad es algo que no tiene sentido, ¿vale? Pues si no haces los experimentos. Entonces tú tienes que lanzar la moneda infinitas veces y a ese límite al que tiende, ¿vale? Pues eso es la probabilidad, ¿vale? Bueno, más o menos vamos bien, ¿no? Así históricamente. Sí. O sea, aquí es donde empieza la pelea, ¿no? De frecuentistas. Bueno, la pelea la ganan en realidad los frecuentistas porque llega Fischer y Fischer asume la visión frecuentista, esta, la del experimento infinito, y Fischer básicamente hace toda la estadística conocida,
se la pasa a los biólogos y a todos los experimentales, estos la aplican hasta la saciedad, inventan los p-valores y toda esta historia, y mata la otra visión. La otra visión queda ahí subterránea. Sí, O sea, empieza un poco antes la muerte, digamos, empieza en el siglo XIX, yo creo, con Venn, el de los diagramas de Venn, estos que odiamos todos. Venn no le gusta la idea de Laplace, y es porque le encuentra un punto débil. Y el punto débil es que esto de contar casos favorables y posibles, él decía que estaba mal. Y el ejemplo más típico es cuando tú hablas con la gente de probabilidad, dicen, la probabilidad de ganar la lotería es un medio, ¿no? O gano o no gano. ¿Vale? Es un chiste. Nosotros lo contamos como chiste, pero hay gente que lo dice, ¿no? Pues, o te matas o no te matas, ¿no? Bueno, pero entonces le decían, claro, es que casos favorables frente a posibles no estás contando bien, ¿no? Hoy diríamos que el problema no es la manera, no es contar casos favorables posibles, sino que no todos los casos son iguales, ¿no? Son equiprobables. Pero en cambio lo de Bernoulli era inapelable, o sea, tú haces un experimento, tú lo replicas y siempre te va a salir lo que te salga. Y fijaos que veníamos también de esta época un poco de éxito, de la mecánica, de la astronomía, de predecir con números si va a haber un planeta nuevo, si va a aparecer el cometa Halley, etc. Y en esto tiene también mucho que ver Gauss, cómo no, que es otro también que tiene más teoremas que Euler. Y Gauss es el primero que habla de lo que hoy llamaríamos la gaussiana. Claro, efectivamente. La miana. Dio el campanazo Gauss, ¿eh? Que por cierto, es curioso porque... es curioso porque hay gente que le llama la distribución normal y otros la gaussiana. Yo creo que en Europa me parece que llamamos la distribución gaussiana. Y yo creo que en física lo llamamos gaussiana y normal son los matemáticos. Sí, o sea, es una cuestión de lenguaje. No es universal el nombre, digamos. O sea, en estadística, los libros de estadística rara vez la llaman gaussiana. Es verdad, le llaman la normal. La llaman la normal. Sí. Lo que es un nombre bastante peligroso, ¿no? Llamarle algo normal. Pero es porque, digamos, define lo que es la norma. O sea, por eso se llama la normal, porque de algún modo, o sea, por ejemplo, miden las alturas de la gente, pues si las pintas, ¿cuánta gente tiene tanta altura? Pues parece una campana, se ajusta muy bien a una distribución normal, por eso, porque define la norma, que es el valor medio. Y de hecho, el origen de la gaussiana no es Gauss siquiera, es... Me parece que es... ¿Es el reverendo Bayes? No, me parece que es, no sé si es de Moivre o... ¿De Moivre? De Moivre, o como se pronuncie, sí. Este tiene un artículo que de hecho influyó luego en Maxwell, luego os lo cuento eso. ¿Pintando los números combinatorios, quizá? No, no, perdón, a ver, gracias por decirlo. No, es Laplace, el primero que escribe la gaussiana es Laplace. Porque... Ah, sí, de hecho, la aplica a la astronomía. Cierto, efectivamente, cierto. Sí. Laplace trabaja con la distribución que llamamos hoy binomial, que es la de Bernoulli. Claro. Pero claro, ahí no puedes hacer nada, porque empiezan a aparecer factoriales y números combinatorios de estos obscenos y tal. Pero entonces... Hostia, a mí no me ha parecido un combinatorio obsceno en la vida. Ya, porque tú tienes un libro de combinatoria. Lo habría reconocido. Oye, pues tienes amor en el título. Pero Laplace se da cuenta, se le ocurre un truco, ¿no? Y es que lo que llamamos hoy la aproximación de Laplace, que cuando tienes exponencial, la integral de una exponencial, bueno, tú puedes resolverla buscando la moda. ¿Stirling es anterior? Yo creo que es posterior. O sea, yo creo que ¿Stirling es posterior a Laplace? Yo creo que Laplace hizo la demostración chusca y Stirling hizo la demostración sistemática. La fina. Vale. Total, que Gauss descubre la distribución de Gauss en los trabajos y lo aplica a la astronomía. Él es el que lo aplica a la astronomía. Y de hecho inventa el machine learning. ¿No fue Laplace? ¿Laplace no fue el primero que aplicó a la astronomía? Yo creo que el primero que hizo... O sea, que digamos que intentaba sistematizar las desviaciones como errores. Yo creo que este es de Moivre, como se diga. Vale. Y Gauss es el primero que intentó extrapolar dónde iba a estar un planeta o un asteroide o algo así. Y de hecho es lo que llamamos regresión de mínimos cuadrados. Sí, esto lo inventó Gauss. O sea, fue el primero que hizo machine learning, digamos. El primer modelo... Claro, es que Gauss lo inventó casi todo también. El primer modelo de regresión y... Bueno, total, que por un lado tenemos esa idea analítica, ¿no?, de contar cosas, y otra la idea experimental. Pero claro, si tú te basas en una cosmovisión en la que el experimento lo es todo, estamos hablando de la época dorada del positivismo, ¿no? El experimento es lo que vale, ¿no? La filosofía ha muerto, tú tienes que hacer experimentos y luego ya harás teorías y luego la física, digamos, formaliza los experimentos. Entonces eso encaja muy bien con esa idea de Bernoulli de repetir y repetir y repetir. Entonces yo creo que es Venn el primero que habla de frecuentismo en el sentido moderno. La probabilidad solo se puede definir como una frecuencia, el número de veces relativas que aparece un evento frente a otro cuando tú haces muchas veces esto. Infinitas. Infinitas, de hecho. Para ser precisos. Eso es.
Y lo cual da también lugar a definiciones un poco circulares, pero bueno. Sí. Bien, eso por el lado, digamos, matemático, filosófico. Pero luego llegamos a Galton y al movimiento eugenista del que hemos hablado alguna otra vez. Y es, de alguna manera, Galton, que evidentemente era hombre de su tiempo, él quería hacer de las ciencias sociales una ciencia. De hecho, el primero que habla de ciencias sociales, le pone la palabra ciencia delante de social, es Galton, porque él decía, bueno, si la física es una ciencia... ¿No fue Galton? Sí, sí. Ah, sí. Es que te voy a mover la cabeza. No, ha sido porque ya sabéis que, en fin, que a mí Galton me parece un fenómeno. Entonces, No. que acuñara también estos términos, pues hombre. Claro, y de hecho, la palabra estadística también viene de Galton, yo creo, porque... No, pero vamos, tiene que ver con esa época de aplicar las matemáticas a los problemas de Estado. Eso de la estadística viene de los problemas de Estado y intentaban hacer como apoyo a la decisión, ¿no? De lo que Bueno, yo recuerdo un modelo de epidemias de Bernoulli, que decía justo, o sea, le encargaron... De Daniel Bernoulli. De Daniel, claro, el otro es que era Es Jacob. que había una peña de Bernoulli, a todos se le llama Bernoulli. Bueno, sí, uno de ellos, vamos. Sí, Daniel, sí. Y le encargaron que estudiara si la vacuna de la viruela era efectiva o no. O sea, si era mejor vacunar a todo el mundo a pesar de los riesgos que tenía, o era mejor no poner nada y dejar que cada uno, asumiera los riesgos. Y hizo un estudio, hizo un modelito de... La famosa ecuación de Bernoulli, que es de estas que se estudia como las de Riccati. Hay una ecuación muy famosa. Sí, me parece que... Es de las pocas ecuaciones no lineales de estas que tienen solución. Sí, pues esa viene de ahí. Bueno, pues entonces, o sea, él resolvió el modelo, tal, llegó a la conclusión de que sí, que era mejor vacunar porque salvabas más vidas y tal. Y entonces añadía al final un párrafo diciendo... Sería mucho mejor que cuando hay problemas de este tipo, que se pueden resolver cuantitativamente, antes de tomar una decisión política, se consultara a los expertos para que pudieran dar se pudiera tener una opinión formada. Chapo, Eso, que por supuesto es lo que hacemos hoy día, ¿no? Sí. No tenemos las palmaditas estas de las risas, ¿no? Robert Kennedy entra al chat. Pero me gustó eso. Sí. Es un comentario muy moderno y muy fundacional de las... Sí, pues ya digo, no sé si fue ciencias Galton, sociales. pero vamos, la idea esa de estadística como apoyo a las decisiones de Estado viene un poco de esa época. Entonces, parte un poco de la agenda científica de Galton era otorgar a las ciencias sociales del rigor de la física, digamos, ¿no? Que era como la madre de las ciencias. Entonces, Galton, que tocaba muchos palos, él fue el primero, por ejemplo, que se dio cuenta de que si tú mides la estatura de varones o de mujeres, digamos, de varones típicamente, Que era lo único que se medía. Y calculas las frecuencias relativas, ¿no? De cuánta gente mide entre 1,50 y 1,51, entre 1,50 y 1,50. Eso se parecía mucho a una distribución gaussiana. Y eso les parecía como que era algo profundo, ¿no? O sea, que aquí hay una ley física, digamos, ¿no? Una ley social, ¿no? Luego estaba esa ley de la regresión a la media, ¿no? Que decía, ¿no? Es que los padres altos tienen hijos bajitos y los padres bajitos tienen hijos altos. Bueno, pues todo ese tipo de ideas estaban detrás. Entonces, esta visión del frecuentismo viene muy viene muy al caso, porque en realidad tú puedes decir, si uno quiere hacer ciencias sociales, lo que tiene que hacer es recoger más datos. Fijaos qué ideas tan modernas para el siglo XIX. Y de hecho, la única manera de poder decir cosas categóricamente es hacer muchos experimentos. Y esa herencia, digamos, llega a Fisher. No, a Pearson primero. A Pearson, efectivamente. Fue el que inventó, o sea, él fundó la revista Biométrica, precisamente con esa idea en la cabeza, la de medir todo lo medible y hacer estadística de todo lo posible y poder... Sí. Él decía, de hecho, fue una idea muy avanzada, el hecho de tú tienes unos datos, no caracterizar los datos o las leyes como por ecuaciones rígidas donde das un número exacto de lo que tiene que salir y tal, sino que digamos que hay una incertidumbre que está caracterizada por una distribución y las distribuciones las caracterizas por una serie de parámetros que hoy son los que llamamos la media, la varianza, la kurtosis, el sesgo, etcétera. Y con esos son los parámetros de los que se pueden hacer predicciones. Entonces, transformar, digamos, las medidas, digamos, las que dan las propias ecuaciones en los parámetros de la distribución asociada a esas medidas. Y eso fue una idea de Pearson. Pasa que el Pearson debía ser también un individuo. De hecho, publicaba... Hombre, no eran dos. Bueno, luego estaba el hijo también. O sea, hay muchas cosas en la estadística que se llaman Pearson y unos por el padre y otras por el hijo. Pero la historia es que el tío lo que no le gustaba publicar no lo publicaba. Y de hecho a Fisher no le quiso publicar.
Y eso generó una enemistad durante décadas. Es que Fisher era chungo, ¿eh? Ya es un tipo chungo. Entonces, de hecho, Fisher se dedicó a publicar en revistas de agricultura. Sí. O sea, el método ANOVA, por ejemplo, que a algunos os sonará de estadística, esto lo publicaba en revistas de agricultura porque no le publicaba Pearson. Bueno, es que él estuvo trabajando trabajaba, en una empresa de agricultura porque, de hecho, tenían un huevo de datos y no sabían qué hacer con ellos. Entonces, él llegó y empezó a diseñar experimentos con rigor estadístico. Él es el padre del diseño de experimentos. Eso es. Pero bueno, digamos... Y escribió un libro, de hecho, sobre eso. Entonces, digamos que esa idea de la probabilidad como lo único que puedes definir cuando tú haces muchos experimentos, pues evidentemente tenía un soporte empírico, un soporte matemático y funcionaba, ¿no? O sea, que realmente uno podía decir cosas que hasta ese momento no decía. Pero, desde ese punto de vista, no tienen sentido preguntas como ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Claro, por ejemplo. O cuál es la probabilidad de que gane las elecciones tal partido político, ¿no? Y hay gente que dice que es que no tienen sentido y que... O sea, a fecha de hoy, sigue habiendo gente que... Sí, o sea, hay gente que dice, no, es que esa pregunta no tiene sentido, ¿no? Pero en realidad, bueno, estamos tomando decisiones basadas en probabilidad inconscientemente, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando compras en Amazon, tú miras, imagínate que tienes que comprar, yo qué sé, unos auriculares o un micrófono en Amazon, y uno tiene 5 estrellas, pero solo una valoración, y otro tiene 4,5 estrellas y tiene 1000 valoraciones, ¿vale? Pues tú de alguna manera te tiras hacia el del 4,5 con 1000 valoraciones. Ahí estás haciendo un cálculo probabilístico, aunque no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero en esa visión frecuentista. Porque, claro, exacto. No vas a hacer la compra 1000 veces y vas a ver cuántas veces ha salido buena o mala. Entonces, bueno, esa era una. Otra crítica, estoy pensando, histórica a esa visión bayesiana o laplaciana de la probabilidad, que era una crítica como un poco injusta, ¿no? Que decían, es que si uno se cree la teoría de estos señores, la probabilidad de que el sol salga mañana no es 1, sino uno tendría que hacer 30 experimentos para convencerse de que la probabilidad de que salga el sol mañana es menos del 5%, ¿no? Eso es una crítica histórica que se ha hecho al bayesianismo como diciendo, esto es pura ignorancia. Lo cual es falso, porque dentro del teorema de Bayes hay una parte de la que no hemos hablado, que es también otro punto, digamos, un caballo de batalla, que es el a priori, ¿no? El prior este. Y es la información que tú tienes antes de hacer ningún experimento. Entonces, si a mí me preguntas cuál es la probabilidad de que la estrella no sé cuántos gira alrededor de la galaxia no sé cuántos, pues te diré, ni idea, no tengo información. Pero la probabilidad de que el sol salga mañana, ya te digo yo que no empiezo haciendo tabla rasa, ¿sabes? O sea, no es que sea un sí o no, la probabilidad. Porque conocemos la mecánica newtoniana. Claro, tenemos mucha información de la física, observaciones históricas, la humanidad. Había un chiste para ello, creo que salió en el XKCD, en una tira cómica, que un frecuentista montaba un detector mirando el sol para intentar predecir con neutrinos si el sol había explotado o no. Y dice, mi detector acaba de dispararse, el sol ha explotado, vamos a mirar en 2 minutos. Y su amigo bayesiano le dice, te apuesto $50 a que no. De hecho, una digresión filosófica, hay un libro de David Hume que publicó de manera póstuma que se llama Una inquisición sobre la religión o algo así. No se atrevió a publicarlo en vida. Pero dejó escrito que se publicara. Sí, esto es un triálogo, una especie de triálogo entre 3 puntos de vista. Son 3 personas que están manteniendo un diálogo, ¿no? Le llamo triálogo porque son 3. Al estilo de Galileo. Al estilo, sí. Y entonces uno defiende el argumento ontológico de San Anselmo, otro el del relojero ciego, del que hablamos en otro episodio, ¿no? Ese del diseño inteligente, ¿no? Que diríamos hoy en día, y otro es un escéptico, que está diciendo como preguntas así. Que es Hume. Que es Hume, claro, evidentemente. Y en un momento hay un pasaje que está muy bien que habla de los milagros, ¿no? Y entonces están hablando de los milagros, ¿no? Y claro, uno los ponen como evidencia de la existencia de Dios, ¿no? Los milagros. Y entonces el David Hume dice, a ver, entre que una persona... Imagínate que te llegan 3 paletos de tu pueblo, él no lo dice así, pero vamos, lo está diciendo implícitamente. Te llegan 3 paletos de tu pueblo y te dicen que han visto una vaca volando. Dice, opción A, es un milagro, opción B, los paletos de tu pueblo o han bebido antes de venir o realmente se lo están inventando o están alucinando, ¿no? Lo que decía es, si tú realmente me quieres convencer de un milagro, me tienes que dar mucha evidencia. Y eso es una forma no matemática de hablar del teorema de Bayes. O sea, si tú me quieres convencer de algo, tienes que darme una probabilidad tan grande que supere mi a priori. O sea, exacto. Ahí, digamos, el enfoque bayesiano es mi prior de que las vacas no vuelan, es altísimo. Entonces, para acumular evidencia de manera que puedas cambiar de opinión, la evidencia tiene que ser gigantesca para contrarrestar ese prior altísimo. Eso es.
Pero claro, eso crea un problema en esa agenda, digamos, de darle a la estadística la entidad de ciencia pura, ¿no? Claro, porque se convierte en algo subjetivo, claro, depende de un prior, que es lo que tú crees. Claro, es que si tú crees una cosa y yo creo otra, pues estamos perdidos, ¿no? Claro, entonces no podemos hablar de nada. Sí, sí. Y entonces el bayesianismo básicamente terminó de morir con Fisher, claramente. Eso es. ¿Vale? Pero no del todo, había un tipo... Claro, en realidad dos tipos. Uno Keynes, que la gente le conoce por la economía, de hecho el economista más influyente probablemente del siglo XX, que tiene un libro que se llama Teoría de la probabilidad, y a él se le ocurre una cosa, un poco inspirado por Bertrand Russell y un poco lo que se está masticando en la filosofía de la época, a él se le ocurre una pregunta, y que probablemente no fuese suya, pero bueno, él la desarrolla. En la lógica aristotélica, digamos, clásica, hablamos de verdad y falsedad, ¿no? Las cosas son o verdaderas o falsas, ¿no? En el álgebra de Boole, el mundo de los ordenadores, ¿no? Tenemos un bit, o 0 o 1. Y él dijo, pero bueno, ¿y si realmente uno pudiese hablar entre 0 y 1? O sea, si tuviésemos grados de creencia. O sea, yo no sé si esto es verdad, yo no sé si esto es mentira. Entonces, si estoy muy cerca de 1 es casi seguro, si estoy muy cerca de 0 es casi falso. Entonces él se dio cuenta que la teoría de la probabilidad, de alguna manera, se podía interpretar como una manera de hacer lógica, pero con grados, ¿no? Con incertidumbre. Y eso se quedó ahí un poco enterrado, hasta que una pequeña aldea gala dentro del Imperio Romano, había un tipo que se llama Harold Jeffreys, que era físico, era geofísico, de hecho, era físico de la Tierra. No del Zaire. No del Zaire. Me han mirado a mí porque yo soy físico. Sí, y este era un genio de las matemáticas y de la física, o sea, realmente era un tío brillante. Y este leía también todo lo que pasaba por sus manos y, entre otras cosas, leyó las ideas de Keynes y eso le llevó a Laplace y eso le llevó a Bayes. Y este trabajaba en problemas de sismología. Él decía, yo tengo un observatorio sismológico y ahora de repente hay una observación, ¿no? Parece que ha habido un terremoto. La pregunta es dónde es el epicentro, sabiendo que en el observatorio de Greenwich ha medido esto, en el observatorio de no sé dónde tal y en el de cual. Y eso es lo que en física llamamos el problema inverso, ¿no? Y eso es lo que resuelve el teorema de Bayes. Es cuál es la probabilidad de que el epicentro haya ocurrido en una cierta zona, condicionado a que tengamos 3 medidas o 4 medidas en ciertos tipos, ¿no? Entonces, Jeffreys empezó hablando de la probabilidad en un sentido práctico, ¿no? Pero él leía a Fisher también, ¿no? Entonces empezó a cartearse con Fisher. Y Fisher le respetaba, o sea que Jeffreys debía ser un tipo inteligente para que Fisher... Oye, un inciso. Sí, sí. ¿Todo esto dónde lo has leído? Porque te esto es la introducción, ¿no, Mario? Esta es la intro. Yo estoy esperando, digo, a ver cuándo acabe la introducción y ya empezamos a hablar. Podéis pararme cuando... Podría estar haciendo todo esto todo el día. ¿Que dónde lo has leído? No lo sé. A ver, he leído... Igual son muchos libros, ¿no? He leído muchos libros. Es como Jeffreys, ha leído todo lo que le cae en las sobre manos. estadística que se llama The Lady Testing Tea, pero es muy malo. Yo no lo recomiendo. A mí sí me gustó. A mí no es me de gusta. batallitas. Esto de Fisher, de Es un libro Pearson. pero es un libro que habla... Es de estos que no quiere mojarse, no quiere poner ecuaciones. Entonces habla de cosas que no se entiende nada si no pones una ecuación. Entonces, a mí me parecen muy malos esos libros. De Jeffreys he leído cosas Pero no has leído, digamos, toda esta historia que nos estás contando. Esto es elaboración de tu cabeza. Esto es un poco elaboración. Hostia, sí. pues escríbelo. Escribe un libro, tío. Claro, bien. sí, yo Bueno, estoy súper entretenido. no tengo tiempo. Le pides a cualquier IA que te transcriba el podcast y ya Hombre, lo tienes. Claro. Bueno, sigue, Bueno. estábamos en Jeffreys. Jeffreys, Sí, bueno. Jeffreys, el el de la Fisher aldea le gala. respetaba. Sí, Jeffreys empieza a cartear con Fisher, ¿no? Y le intenta persuadir de que... ¿Por qué Pero está tan...? Jeffreys y Fisher no estaban en el mismo departamento. ¿O en la misma universidad? Pues, ¿están en Cambridge los dos? Me suena... Jeffreys estaba en Cambridge. Me suena Fisher que no se lo sé. conocían personalmente. Fisher, yo creo que porque Puede estaban- ser, pero a lo mejor por eso se respetaban. Pero bueno, hay correspondencia entre ellos y Fisher le respetaba, lo cual era un hit porque Fisher era bastante ofensivo y bastante despectivo con sus enemigos y con la gente que consideraba idiota, que era básicamente todo el mundo, ¿no? Menos Todo el mundo él. que no Menos opinaba él. como él. Y a Jeffreys le respetaba. Entonces Jeffreys le intentaba convencer, ¿no? Y el otro le salía con estos argumentos del subjetivismo, de esto no puede estar bien, o sea, una respuesta que depende de lo que tú pones, y el otro dice, no, pero es que estás entendiendo mal el a priori. El a priori, tú tienes que leer a Keynes, el economista, que también está en Cambridge, por cierto. Y dice, tú lo que tienes que leer a Keynes. Keynes lo que dice es, esto es tu grado de certidumbre, y yo lo pongo sobre la mesa. Estas son mis hipótesis. Claro. Y podemos discutir sobre el grado de creencia. Subjetivo no significa lo que me salga del moño. Subjetivo significa con este nivel de información, ¿qué es lo que yo puedo decidir? ¿Vale? Eso no está libre de problemas, porque hay que ponerle un número al final. Claro. Pero bueno, eso es otro problema técnico, ¿no? Pero Fisher, que seguía que no, que R, que si esto es probabilidad negativa, que si la
El teorema de Bayes rompe la causalidad, bueno, todo este tipo de cosas. Pero bueno, Jeffreys siguió trabajando en eso y también siguió trabajando en unas ideas que se han quedado ahí enterradas, pero que también yo creo que algún día resurgirán, que es la idea de que que hemos discutido también, yo creo que en algún otro episodio, ¿no? De que las leyes cuando hablamos de la entropía, de que las leyes de la física en realidad están descubriendo la capacidad que tenemos nosotros de hacer inferencia a partir de los experimentos. Eso es. Y Jeffreys tiene un libro que se llama Scientific Inference, muy interesante, que ya en los años 50 él decía que algún día, pasa que nunca lo hizo, ¿no? Pero que algún día hablaría de la mecánica cuántica, ¿no? Porque él veía que todas esas discusiones de la interpretación de la mecánica cuántica, de la visión de Copenhague y tal, que en realidad la gente le estaba otorgando demasiada credibilidad a la probabilidad, ¿no? Que para él la probabilidad simplemente era una cuestión, como decía Keynes, ¿no? De grado de confianza, ¿no? Pues Nosotros también hablaremos algún día de la mecánica cuántica. algún día hablaremos con alguien que sepa más que yo, desde luego. Porque no Primero sé hablamos mucho. de las catos y luego de la mecánica cuántica. Igual Pues es qué más pena que no fácil antes escribiera de el la libro, mecánica. ¿Quién? Qué pena que no escribiera el Ya, libro. ya. Bueno, Tiene un capitulito en en el libro este, en la de tercera edición, la del 70 y tantos, tiene un capitulito y tal, pero no se moja demasiado. Habla un poco de la teoría, así más a nivel general, pero vamos, básicamente dice, chicos, yo no sé tanta pelea, ¿no? Él habla de la mecánica cuántica como una herramienta para medir probabilidades, no se raya, ¿no? Como se diría hoy en día. Bueno, total, que en paralelo hubo otros desarrollos. A Jeffreys, por ejemplo, hubo un tipo que se llama Bruno De Finetti, que este era como un anarquista científico. O sea, este dijo, no solo es que la probabilidad sea subjetiva, sino es que tiene que ser subjetiva y además todo lo que no sea subjetivo está mal. Y entonces este describió la probabilidad no existe. Eso O sea, es, sí, con realmente... Con estas palabras. Sí, sí. Y la verdad que vamos, efectivamente, yo creo que sí, la probabilidad no existe, o sea, no es algo, no es una magnitud física, es una cosa que nosotros atribuimos a los fenómenos que estamos midiendo. Volviendo al ejemplo que hemos puesto ya antes, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Ya. O sea, si mañana va a llover o no va a llover, pero Claro. ¿qué objeto físico es esa probabilidad? No, y más fácil, el que he dicho antes, de cuál es la probabilidad de que esta moneda saque cara. Pues mira, resulta que tiene dos cruces, pero tú no lo sabes y yo sí. Entonces, para mí la probabilidad es cero y para ti es un medio. Sí, o sea, claro. Entonces, eso es lo que decía Bruno De Finetti. Bueno, entonces, heredado un poco por esas ideas de Keynes, hubo un tipo brillante que se llama Cox, que los que estudian Machine Learning le habrán visto en 200 funciones, aplicaciones, teoremas. De hecho, tiene la frase esta famosa, me parece que es de Cox, esta que dice que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Yo creo que esta es de Cox. Y si no es de Cox, es de Vox, que trabajaron juntos y me lío con mi dislexia. Pero bueno. Vox con B. Vox con B, sí, sí. No, y Cox, yo creo que fue el que fue el primero que definió el concepto de Machine Learning, ¿no? Es posible, sí. Sí, Este me Cox suena era que un sí, genio. cuando era este estaba en IBM, me parece. Sí. Bueno, nos hemos saltado a Kolmogorov, por cierto, porque esto de la probabilidad era una cosa cuantitativa. O sea, la gente trabajaba con la probabilidad, pero no estaba axiomatizada en el sentido moderno de las matemáticas. De ¿no? hecho, los matemáticos la despreciaban, Sí. porque le decía que era una herramienta práctica, o sea, era una cosa como Una cosa hacer sucia. cuentitas, como, Sí. como ser un contable, digamos. Bueno, como ahora, ¿no? Los chicos en bachillerato, los que van a ir a ciencias, estudian cálculo. Pero eso es una cosa heredada del pasado, pero, Sí, la, sí. la estadística es una rama de la matemática tan Claro, legítima claro. como cualquier Pero otra. que- pero eso está lo muy hizo denostada. Kolmogorov, digamos. Sí, Sí. pero que está tan denostada que los chicos Sí. que van a estudiar ciencias estudian cálculo y esas Sí, cosas. sí, y en pero cambio, no- estadística y probabilidad lo estudian los que van a hacer matemáticas de economía y cosas así, ¿no? Los que hacen Sí, sí, sociales. sí. Es verdad, es verdad. Entonces Kolmogorov fue el primero que hizo unos axiomas, ¿no? Mínimos, y a partir de esos axiomas se deriva toda la teoría de la probabilidad. Pues los axiomas están basados en la teoría de la medida. O sea, de hecho, Que yo nunca he entendido muy bien, por cierto. Bueno, o sea, la idea básicamente es que tú defines conjuntos de una manera especial y sobre esos conjuntos defines una forma de medir el tamaño de esos conjuntos. Los conjuntos tienen que tener una serie de propiedades y tal, son los borelianos, y sobre ellos defines una manera de medirlos. Eso fue lo que hizo Lebesgue. Y inspirado por los trabajos de Lebesgue, se dio cuenta de que si tú pones ciertas restricciones sobre ese tamaño, es decir, lo restringes de 0 a 1 y tal, pues tienes algo que se comporta a todos los efectos como la probabilidad. Entonces definió la probabilidad así. La probabilidad es una medida definida de tal manera, con estas propiedades y tal. Y esos son los axiomas de probabilidad. Pero digamos, es una rama de la teoría de la medida, Ya. tal como la formuló Kolmogorov. Sí. Bueno, pues este Cox hizo una cosa maravillosa, yo creo que uno de los artículos más impresionantes que yo he visto en mi vida. Y Te has olvidado a Polya. Polya también era de las Sí. ideas de estas de
formular la lógica como... La lógica incierta como... Sí, o sea, Polya y Carnap. Carnap es un tipo muy desconocido, pero es un filósofo muy influyente. De hecho, creo que Carnap era el director de tesis de Quine, que fue el director de tesis de Daniel Dennett. O sea, hay una herencia ahí de la filosofía esta analítica anglosajona que viene de esta visión de la lógica y tal. Bueno, pues este Cox hizo una cosa bastante increíble y es... llevó las ideas de Keynes al lado riguroso. Dijo, vale, vamos a creernos esta idea de que la probabilidad es como la lógica, pero con incertidumbre. Voy a intentar medir el grado de creencia. Y entonces, en vez de postular unos axiomas como Kolmogorov, dijo, venga, supongamos que dos personas racionales se tienen que poner de acuerdo de algo, ¿no? Tienen que discutir sobre el grado de creencia. Y hacen un experimento, ¿no? Y ese experimento les hace creer más o menos en el resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo saco una cara, bueno, pues mi grado de creencia, digamos, pues cambia poco de si la moneda es falsa o es buena. Ahora, si tiro 100 veces la moneda y sale 100 caras, pues estoy bastante seguro de que esta moneda está trucada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, él haciendo una especie de lo que llaman desideratas, unas desideratas mínimas, ¿no? de que dos personas que tengan la misma información tienen que llegar al mismo grado de creencia, que la información solo te da creencia, digamos, no puedes quedarte... O la independencia, ¿no? Si hay dos cosas independientes no aprendes nada. Bueno, una serie de cosas de mínimos. Dedujo... Y otra de consistencia, que es importante, que es que si tú puedes calcular o derivar una creencia de dos maneras, de ¿no? otras de varias maneras, todas tienen que coincidir. Sí, eso es. sí, efectivamente. Pues dedujo los axiomas de Kolmogorov. Eso es. Y esto cayó en manos de Jaynes. Que es nuestro héroe. ¡Cachán! Ya hemos llegado. Jaynes, para que no le conozcáis, en física estadística es una persona central porque sacó un par de physical reviews cuando no tenían apellidos, en el que básicamente cogió las ideas de Shannon de teoría de la información, que ya haremos un capítulo de Shannon, por cierto, que ya nos lo habéis pedido alguno en los comentarios, y cogió las ideas de la entropía, lo que llaman entropía de información de Shannon, que venían de las ideas de Boltzmann, y derivó toda la termodinámica de un poco de esas ideas, ¿no? Este es Jaynes, así, eso con 20 y pocos años. Entonces Jaynes descubrió las ideas de Shannon, descubrió las ideas de Cox y las ideas de Jeffreys. Jeffreys influyó muchísimo en Jaynes. De hecho, se conocieron personalmente. Y entonces se dio cuenta de que el bayesianismo es la manera correcta, digamos, de hacer ciencia, sobre todo en áreas que son más experimentales, ¿no? Y se convirtió en el Huxley del bayesianismo. Fue como Huxley para Darwin. O sea, realmente fue el azote del frecuentismo. O sea, se dedicó a escribir artículos ofensivos contra todos los que hiciesen... Y sobre todo escribió un libro que se llama Teoría de la probabilidad, la lógica de la ciencia. La lógica de la ciencia, sí. Y... Que el título es buenísimo, porque básicamente lo que él viene a decir es que toda la ciencia está fundamentada en esa idea de la probabilidad, de que es una creencia. Una creencia. O sea, empieza el libro de una manera brillante, porque empieza con un ejemplo. Te dice, un policía está caminando por una calle y ve de repente salir de una joyería que tiene el escaparate roto a un individuo que lleva un antifaz y un saco lleno de joyas a la espalda. Y claro, inmediatamente va a por él y lo detiene. Dice, pero claro, no está haciendo una inferencia lógica, porque este hombre podría ser el dueño de la joyería, que ha pasado por allí, se ha dado cuenta que el cristal está roto y para proteger sus joyas las coge y se las lleva a casa y lleva un antifaz porque viene de una fiesta de disfraces. Y dice, pero claro, de las dos, la que nos creemos más es la segunda, porque la experiencia de este hombre dice que la primera es la que tiene más certeza de ser verdad, ¿no? Dice, este hombre está haciendo inferencia. Y inferencia como la hacemos todos. Dice, y esta es la manera de inferencia que utilizamos en la ciencia. Y entonces dice, ¿cuáles son los silogismos clásicos de la lógica aristotélica? Te dice, pues, si A implica B y A es cierto, entonces B es cierto. O si A implica B y B es falso, entonces A es falso. O sea, esos dos son los silogismos básicos, ¿no? Dice, pero claro, nosotros en la realidad aplicamos otros, que son, si A es cierto, o sea, si A implica B, perdón, y B es cierto, entonces es probable que nuestra certeza o nuestro convencimiento sobre que A es cierto aumenta. O al revés, si A implica B y A es falso, entonces nuestro convencimiento de que B podría ser falso aumenta. Y es así como aplicamos, digamos, la inferencia. Cuando nosotros tenemos datos, buscamos un modelo. El modelo en realidad es una inferencia hacia atrás. Y nos creemos más el modelo cuantos más datos confirman el modelo. Pero eso no es lógica
aristotélica en ningún momento. Y es así como funciona la ciencia. Y este hombre dijo, bueno, pues si funcionamos así, formalicémoslo. Y entonces recurre al teorema de Cox y dice, pues es que ya lo ha hecho este hombre y lo que sale es la probabilidad. O sea, esta creencia le podemos asignar un número y ese número que le asignamos es la probabilidad. Y ya está. Y entonces a partir de ahora la probabilidad es lo que era la lógica aristotélica, pero ya no es todo verdadero o falso, sino que le ponemos un numerito a... Que está entre 0 y 1. Sería y lógica más, gallega, ¿no? O sea, sería lógica galega. Cuanto más cerca de uno esté, más mayor seguridad tenemos más creencia tenemos en la proposición. Pero daos cuenta que pasa... Kolmogorov lo formula como una teoría de la medida, por lo tanto, sobre conjuntos donde hay elementos y a los elementos se le asigna una probabilidad, y este hombre la formula sobre proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. O sea, la formulación es totalmente, radicalmente distinta. No tiene nada que ver. Entonces, o sea, uno es una lógica y hay que derivarlo, digamos, teniendo en cuenta los principios de la lógica, y lo otro se deriva a partir de elementos de un conjunto y análisis sobre los elementos del conjunto. De hecho, hay un apéndice muy chulo en el libro de James donde compara su construcción con la de Kolmogorov y con la de De Finetti, y dice, lo de De Finetti al principio parece que es muy parecido a lo que hago yo, pero luego va a otro lado. Y Kolmogorov, de una forma totalmente abstracta, acaba llegando a lo mismo casi. Excepto porque lo aplica a conjuntos. Excepto que lo aplica a conjuntos y no a proposiciones. Pero una vez que tú te haces la traducción en tu cabeza... No, él dice, en tanto que las proposiciones hablen de conjuntos, son iguales. Eso es. Pero esta puede hablar de proposiciones que no se pueden formular en términos de conjunto. Correcto. Sí, de hecho, no sé si James fue el primero que dijo que todas las probabilidades son condicionadas. Porque tú tienes unas presuposiciones y entonces cuando dices que la probabilidad de una moneda es un medio es presuponiendo que la moneda es justa, es que no esté trucada. Entonces no se puede hablar de probabilidad. James es muy bueno porque inventa un robot. Porque claro, dice, los humanos tenemos todo tipo de sesgos y no hay forma de hacer una formalización racional de lo que tenemos en la cabeza. Pero un robot lo podemos programar para que siga una IA, diríamos hoy en día, ¿no? Claro, las leyes estrictas que le estamos dando, que son las leyes de la probabilidad, y haga inferencia en base a ellas y solo en base a ellas, y sea consistente con ellas siempre. Y tenga siempre en cuenta toda la información que posee para hacer las inferencias. Y entonces siempre está hablando del robot, que si el robot le damos tal información... No sé. Y lo que él dice es que el robot siempre cuenta con cierta información, ¿no? Aunque sea simplemente el setup del problema, o sea, cómo se describe el problema, esa es la información en la que contamos. O, por ejemplo, en el caso del Sol, que si va a salir el Sol o no, pues toda la teoría newtoniana, si la conocemos, es parte de la información con la que vamos a hacer la inferencia. O sea, todo lo que conocemos entra a evaluar nuestra credibilidad sobre la proposición que queremos evaluar. Entonces lo formula todo en base a eso y entonces, claro, son todo probabilidades condicionadas. Condicionada a lo que sabemos. A lo que sabemos, sí. O sea, no existe la probabilidad. Es la probabilidad condicionada a algo. A una hipótesis, a una teoría, a un modelo. Y el libro es graciosísimo. Es muy porque gracioso, el libro es... O sea, él claramente se debió de tirar toda su vida peleándose contra todos los... cabestros del frecuentismo que no creen en esta probabilidad y que le dicen que esto era una gilipollez, la historia de la causalidad, todo este tipo de cosas. Y el libro se despacha a gusto contra ellos, pero... De hecho, hay gente que está manteniendo como su página web, la página web de estas de HTML del año La Polka, y tiene casi tantos artículos sin publicar como publicados. Y algunos artículos sin publicar, que son como preprints y tal, algunos tienen unos títulos muy graciosos de... ¿Por qué es estúpido usar esto? Él define un concepto que se llama ad hocery, ¿no? que es cuando la gente quiere resolver un problema de inferencia, ¿no? Y entonces se inventa una técnica, lo que llama el ad hoc, ¿no? O sea, pues mira, vamos a usar un método que cuando esto supere un umbral, cojo el valor 1, y cuando esté por debajo del umbral, cojo la media de los valores, tal. Dice, ¿para qué te estás inventando nada si tienes el teorema de Bayes que te dice, esta es tu información, este es tu modelo, esta es tu probabilidad? Entonces él era muy crítico con todos estos inventos. Los llamaba adoquerías. Adoquerías. Las adoquerías. Y esos, o sea, si habéis estudiado Machine Learning, si no tenéis una visión muy matemática de la disciplina, que yo os recomiendo que la tengáis siempre, parece como una caja de adoquería, o sea, es una caja de trucos. De hecho, ahora hago una digresión, en esto del Machine Learning hay como dos escuelas. La que ganó la pelea, digamos, del marketing, que es la de los informáticos, los computer scientists, que le llamaban Machine Learning. Pero luego está lo que llaman Statistical Learning, que era más de Berkeley, por ejemplo, la gente de Berkeley. Y tú lees los libros y son completamente diferentes. La gente que viene de esa otra tradición es muy matemática. Y cuando están haciendo una aproximación, saben que es una aproximación. De hecho, hay un libro estupendo de un tipo que se llama Bishop, que es físico,
que se llama, yo qué sé, Machine Learning o Pattern Recognition and Machine Learning o algo así, que el tío dice, la realidad es que deberíamos hacer siempre teorema de Bayes. Ahora, como esto es inviable, porque hace falta mucha información, que ahora hablaremos de los problemas que tiene Bayes. Hace falta mucha información, matemáticamente es complejo, taca, pues este es un libro de aproximaciones, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la visión matemática. Yo he traído aquí un parrafito extraído del libro de Bayes, porque yo creo que, del libro de James, porque yo creo que lo define todo, su postura ante la probabilidad, su manera de criticarla a los demás, y además está escrito muy gracioso. Entonces lo voy a leer, se llama... O sea, durante 2 capítulos desarrolla esta idea. O sea, propone, digamos, las desidratas de Cox, deriva la teoría de Cox, el teorema de Cox, y habla de cómo formularla, o de que la manera lógica de formular esto es como una lógica difusa, por así decir, ¿no? O sea, una lógica. Bueno, aunque él odiaba la incierta. lógica difusa, sí. famosa, pero... Sí. Bueno, él decía que la única lógica difusa que tiene sentido es la probabilidad, y ya está. Pero bueno, entonces él defiende todo eso. Y entonces llega a un capítulo, o sea, el tercer capítulo, empieza ya a aplicarla. Y entonces, por ejemplo, habla de cómo llegas a la equiprobabilidad en ciertos problemas. O sea, por ejemplo, el dado. Porque un dado, o sea, el dado no es que esté escrito en ningún sitio, ni es una propiedad del dado que tenga un sexto de probabilidades de caer en una cara o en otra. Es que como no tenemos ni puta idea del dado y no tenemos nada que nos haga preferir una cara sobre otra, todas son pues iguales. Todas son equivalentes y por lo tanto todas tienen la misma probabilidad y por lo tanto tiene que ser un sexto. Como suman uno. Ya está. Y salvo que tengamos otra información, ese es nuestro prior. Entonces si al tirar el dado vemos que salen demasiados seises, pues entonces sabemos que el dado no cumple esas propiedades, no es simétrico y entonces tiene un sesgo, pero eso nos lo dicen los datos, no nos lo dice ningún principio físico ni nada por el estilo. Esa era una de las críticas que tenía. Entonces llega al capítulo 3, habla de digamos, muestreo, de este tipo de muestreo, y hace una cosa curiosa, si habéis leído libros de probabilidad, y es que empieza por hacer el muestreo sin reposición. O sea, el muestreo es la teoría esta de las urnas. La urna de Bernoulli. Tú tienes una urna que tiene un número de bolas conocido y un número de bolas rojas y blancas también conocido. Pero no sabes dónde está. La urna es opaca y lo que haces es meter la mano y sacas una bola. Y entonces ves si es roja o es blanca. Y te preguntas por la probabilidad de que sea roja o blanca. Y entonces, bueno, es obvio. Es que si no tienes ninguna información más, pues la probabilidad de que saques una roja es el número de rojas dividido por el número total de bolas. Hasta ahí todos estamos. Pero no lo derivas por número de casos favorables dividido por casos totales, sino simplemente porque todos los casos son equiprobables y hay m formas de que salga una bola roja y el resto que salga bola blanca. Vale. No repones la bola, entonces cuando vas a volver a meter la mano, pues hay una bola roja menos si ha salido roja, o una blanca menos si ha salido blanca, y en total hay una bola menos, y se hace toda esta cuenta. Pero esta cuenta conduce a la distribución hipergeométrica, que es complicada. Esto no es lo que hacen los libros. Los libros normalmente empiezan por la distribución de Bernoulli, que es la primera que se formuló, de hecho, y que es la sencilla, pero es la urna con reposición. Entonces él ha terminado con toda la exquisición de esta y llega al apartado que llama muestreo con reposición, que es el caso sencillo. Y empieza diciendo, hasta ahora solo hemos considerado el caso en el que extraemos nuestras muestras sin reposición, algo que por descontado describe bien muchas situaciones reales. Por ejemplo, pone una serie de ejemplos que ilustran este caso. Pero supongamos que, para ser menos destructivos, extraemos las bolas de una urna y después de tomar nota del color, es decir, de la propiedad relevante, porque digamos, pone cómo la extracción de bolas de urnas se aplica a problemas reales, ¿no? De cada una de ellas la volvemos a colocar en la urna antes de extraer la siguiente bola. Dice, en este caso, el muestreo con reposición es conceptualmente mucho más complicado, pero con algunas suposiciones que se suelen hacer, acaba siendo matemáticamente más sencillo. Volvamos a la probabilidad de sacar 2 bolas rojas seguidas. Bueno, vuelve a hacer la disquisición de sacar 2 bolas rojas seguidas. Entonces él dice, en el primer caso es sencillo, sacas una bola roja, te queda una bola roja menos y una bola menos, sacas otra, y bueno, es muy fácil calcular las probabilidades, las multiplicas y ya está. Dice aquí, en el primer caso, sacas la primera bola roja, la probabilidad es m, número de bolas rojas, dividido por n, número de bolas totales. Dice, ¿pero cuál es la segunda probabilidad? La de sacar la segunda bola roja. Y dice, responder a esto resultaría en general un problema muy difícil que requeriría mucho análisis adicional
si la información dada incluye cierta información sencilla pero muy relevante y de sentido común que todos conocemos. ¿Qué ocurre con esa bola roja que volvemos a introducir en la urna? Si simplemente la dejamos caer en ella y sacamos inmediatamente otra bola, entonces quedará encima de todas las demás bolas o en la capa superior de bolas, por lo que es más probable que salga de nuevo que cualquier otra bola específica cuya ubicación en la urna desconocemos. Pero eso alteraría todo aquello en lo que se basa nuestro cálculo, porque la probabilidad de sacar cualquier bola en particular, la iésima, ya no viene dada por la regla de la urna de Bernoulli que habíamos deducido. Es decir, ya no podemos aplicar número de bolas rojas dividido por las totales. Y entonces termina ahí el párrafo y empieza una subsección que titula Digresión. Un sermón acerca de la realidad y los modelos. La dificultad a la que nos enfrentamos aquí es que muchas cosas que eran irrelevantes teniendo en cuenta la simetría, siempre y cuando el estado de conocimiento del robot, de este robot que hemos mencionado antes, fuera invariante bajo cualquier permutación de las bolas, de repente se vuelven relevantes. Y según una de nuestras desideratas de racionalidad, el robot debe tener en cuenta toda la información relevante de la que dispone. Pero la probabilidad de sacar una bola en particular depende ahora de detalles como el tamaño y la forma exactos de la urna, del tamaño de las bolas, de la forma exacta en que se volvió a introducir la primera bola, de las propiedades elásticas de las bolas y de la urna, de los coeficientes de fricción entre las bolas y entre la bola y la urna, de la forma exacta en que se introduce la mano para sacar la segunda bola, etc. En una situación simétrica, todos estos detalles son irrelevantes. Incluso si se dispusiera de todos esos datos relevantes, no creemos que un equipo formado por los mejores científicos y matemáticos del mundo, respaldado por todas las instalaciones informáticas del mundo, fuera capaz de resolver el problema. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Sin embargo, no sería del todo correcto decir que el problema es irresoluble en principio, sino que es tan complicado que no vale la pena que nadie pierda el tiempo pensando. Entonces, ¿qué hacemos? En la teoría de la probabilidad hay un truco muy ingenioso para tratar con un problema que se vuelve demasiado difícil. Simplemente lo resolvemos a base de 1. Hacerlo aún más complicado. 2. Redefinir lo que queremos decir por resolverlo, de tal modo que se convierta en algo que podamos resolver. Y 3. Inventar una palabra digna y con connotaciones técnicas para describir este procedimiento, de manera que consiga el efecto psicológico de ocultar la verdadera naturaleza de lo que hemos hecho y hacer que parezca respetable. Y en el caso del muestreo con reposición, aplicamos esta estrategia así. 1. Supongamos que, después de introducir la bola, agitamos la urna. Por muy complicado que fuera el problema inicialmente, ahora se vuelve mucho más complicado, porque de pronto la solución depende, además de todos los factores mencionados anteriormente, de cada detalle de la forma precisa en que la sacudimos. 2. Afirmamos entonces que la agitación ha hecho que todos estos detalles sean irrelevantes, de modo que el problema vuelve a ser el sencillo problema inicial en el que se aplica la regla de la urna de Bernoulli. Y 3. Inventamos la palabra aleatorización, que suena digna, para describir lo que hemos hecho. Este término es, evidentemente, un eufemismo, cuyo significado real es descartar deliberadamente la información relevante cuando se vuelve demasiado complicada de manejar. Hemos descrito este procedimiento de forma tan lacónica porque hace falta un antídoto contra la impresión creada por algunos escritores sobre la teoría de la probabilidad, a la que atribuyen una especie de significado místico. Para algunos, declarar que un problema es aleatorio es lo mismo que realizar un conjuro, con el mismo propósito y efecto que los pronunciados por un exorcista para expulsar los espíritus malignos. Es decir, limpia tus cálculos posteriores y los hace inmunes a la crítica. Nosotros, los agnósticos, a menudo envidiamos al verdadero creyente, con mayúscula, que adquiere con tanta facilidad esa sensación de seguridad que a nosotros siempre se nos niega. Sin embargo, en defensa de este procedimiento debemos admitir que a menudo conduce a una aproximación útil a la solución correcta. Es decir, los detalles complicados, aunque innegablemente relevantes en principio, podrían tener, no obstante, poco efecto numérico en las respuestas a ciertas preguntas particularmente sencillas, como la probabilidad de sacar R bolas rojas en n extracciones cuando n es suficientemente pequeño. Pero ateniéndonos a los principios, en este punto hay necesariamente un elemento de vaguedad, ya que, aunque intuitivamente podamos sentir que esto conduce a una buena aproximación, no tenemos ninguna buena prueba de ello, y mucho menos una estimación fiable de la precisión de la aproximación que presumiblemente mejora agitando aún más la urna. La vaguedad es evidente,
Sobre todo porque diferentes personas tienen opiniones muy divergentes sobre cuánto hay que agitar una urna para justificar el paso 2. Dice, fíjese en el pequeño revuelo que se produjo hace unos años en torno a un juego de azar patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos y televisado a nivel nacional, cuando alguien objetó que el procedimiento de sacar números de una pecera para determinar el orden de llamada filas de los jóvenes para el servicio militar era injusto porque la pecera no se había agitado lo suficiente para que el sorteo fuera verdaderamente aleatorio, entre comillas. Lo que quiera que eso signifique. Sin embargo, si alguien le hubiera preguntado al objetor ¿para quién es injusto?, no habría podido dar otra respuesta que para aquellos cuyos números están arriba. Desconozco quiénes son. Sin embargo, después de agitar la urna, todo lo que uno quiera, esto seguirá siendo cierto. Entonces, ¿qué se consigue con agitarla? Dice, agitar no hace que el resultado sea aleatorio, porque ese término carece básicamente de significado como atributo del mundo real. No tiene una definición clara aplicable al mundo real. La creencia de que la aleatoriedad es una especie de propiedad real que existe en la naturaleza es una forma de falacia de la proyección mental que viene a decir, no conozco las causas detalladas, por lo tanto la naturaleza tampoco. Lo que se consigue al agitar es muy diferente. No afecta de ninguna manera al funcionamiento de la naturaleza. Solo garantiza que ningún ser humano pueda ejercer ninguna influencia deliberada sobre el resultado. Por lo tanto, nadie puede ser acusado de amañar el resultado. Y sigue, y voy a leer el siguiente párrafo nada más, porque es muy gracioso. Dice, en este punto es posible que el lector nos acuse de tiquismiquis, porque ya sabe que después de todo este sermón vamos a seguir adelante y a utilizar la solución aleatoria como todo el mundo. Dice, sin embargo, tenga en cuenta que nuestra objeción no es al procedimiento en sí, siempre que reconozcamos honestamente lo que estamos haciendo. Esto es, en lugar de resolver el problema real, estamos haciendo una concesión práctica y por necesidad nos contentamos con una solución aproximada. Eso es algo que tenemos que hacer en todas las áreas de las matemáticas aplicadas y no hay razón para esperar que la teoría de la probabilidad sea diferente. Nuestra objeción se refiere a la creencia de que, mediante la aleatorización, de alguna manera hacemos que nuestras ecuaciones posteriores sean exactas. Tan exactas que podemos someter nuestra solución a todo tipo de condiciones extremas y creer en los resultados cuando se aplican al mundo real. El error más grave y más común que se deriva de esta creencia se encuentra en la objeción de los teoremas límite, en la obtención de los teoremas límite, es decir, en el muestreo con reposición nada nos impide pasar al límite n infinito, o sea, el número de extracciones a infinito, y obtener las conocidas leyes de los grandes números. Si no reconocemos la naturaleza aproximada de nuestras ecuaciones iniciales, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que hemos demostrado cosas, como la identidad de la probabilidad y la frecuencia límite, que simplemente no son ciertas en experimentos repetitivos reales. Y luego ya continúa haciendo aleatorización, como él dice. Pero aquí dejamos, ¿ves? O sea, esto de... Sí, el estilo, ¿no? Pone, primero el estilo y lo segundo es la postura, es decir... En realidad, el fondo de la cuestión, o sea, que esa visión frecuentista de repetir experimentos que ni siquiera tiene sentido. No tiene sentido, efectivamente. Entonces, o sea, digamos, esta es la postura, y yo creo que la postura suya es verdadera. Es decir, el creer que la probabilidad es una propiedad que tiene la realidad o la naturaleza es una proyección mental que hemos hecho. Hemos inventado los procesos estocásticos o digamos, las variables aleatorias y nos creemos que eso existe en la naturaleza, pero es un invento nuestro. Y lo estamos utilizando porque no sabemos resolver problemas que tienen incertidumbre. Y como le dice él, si uno es honesto, sabe que está haciendo una aproximación, pero si no lo es, se engaña a sí mismo y cree que está descubriendo cosas de la naturaleza cuando no es verdad. Sí, vamos, en resumen, que la probabilidad mide nuestra ignorancia y no una propiedad de la naturaleza. Efectivamente. Y ya acabamos, porque nos estamos alargando. Y esto podéis decir, bueno, vaya rayados, habéis metido aquí una hora. ¿Esto tiene alguna importancia? Pues tiene mucha importancia, porque durante el siglo XX, empujado un poco por Fisher y luego por el hijo de Pearson y Neymar, se inventó esto del contraste de hipótesis, los p-valores, etc. Y esto es lo que ha gobernado las ciencias sociales y las ciencias de la salud, y sigue haciéndolo, básicamente, desde hace, pues yo diría, 70 años. Y es la idea de que, como no podemos resolver el problema real, nos tapamos la nariz y decimos, venga, no vamos a intentar entender la causalidad. Vamos a aleatorizar los pacientes, vamos a aleatorizar los medicamentos, vamos a aleatorizar el tratamiento y lo que salga, ¿vale? Si sale una probabilidad suficientemente pequeña, tenemos la verdad absoluta. Y toda la medicina moderna, por ejemplo, se basa en esa idea de que ha habido un experimento o varios experimentos en los que, aleatorizando, hemos conseguido la verdad absoluta.
Entonces, ni tiene sentido la aleatorización, sobre todo con pacientes que son personas diferentes, ni tiene sentido creerse, ¿vale? Esto como una cosa binaria, ¿eh? Si sale el experimento, me lo creo, si no sale, no me lo creo. Y a lo que empuja, digamos, un poco esta visión bayesiana es a reconocer tu ignorancia. Es decir, todo en ciencia es transitorio, todo en ciencia es incierto. Creemos en esto ahora porque tenemos esta evidencia, hemos hecho estos experimentos, hemos puesto esta vacuna y parece que salvamos más vidas de las que perdemos. Pero si los datos empiezan a decir lo contrario, pues habrá que revisar. Hay que revisar las hipótesis, efectivamente. Afortunadamente, en áreas como la psicología, por ejemplo, ha habido una crisis gordísima porque prácticamente hubo un artículo 2006 o 2007 de este Ioannidis. Sí, y en las ciencias de la salud, que es más grave todavía. Sí, también, sí. El asunto es que no es solo que, digamos, que la idea esta de los p-valores... Es que es bien pensamiento contraste binario. De hipótesis se haya aplicado, digamos, de manera demasiado radical. Es que es aún peor. Es que la ha aplicado mucha gente que no tenía ni idea de estadística. Y de hecho la ha aplicado como recetas porque Fisher animó a esta forma de proceder, porque él elaboró un libro de recetas para aplicar esto. Entonces, mucha gente no tiene ni idea de lo que hacen los test, los aplica como una caja negra y saca un resultado y se lo cree como si fuera la verdad revelada. Sí. Y es aún peor, hacen cosas peores, porque yo recuerdo que cuando el tipo que se dio cuenta del sesgo brutal que Ioannidis, creo que era. Sí. Este dice que él trabajaba en una farmacéutica y estaban intentando implementar una medicación que se había descubierto para un tratamiento de cáncer. Y no les salía. O sea, estaban intentando reproducir el experimento del no les salía, significaba que no sacaban un p-valor suficientemente pequeño. No, que no les salía, quiere decir que no funcionaba. O sea, que intentaban aplicarlo y no funcionaba. Y entonces se dio cuenta de que el tipo el autor del artículo daba una conferencia en un congreso, entonces se fue al congreso y fue a hablar con él. Y se reunió con él a comer. ¿Te refieres que no conseguían reproducir? Que ellos no conseguían reproducir sí. Lo que afirmaban en el artículo que ellos vieron, ¿no? Y entonces, pues nada, el tipo fue allí, oye, mira que nos pasa esto, hemos aplicado tu procedimiento, no sé qué y tal, pero nosotros no nos sale. Y le dice, no, insiste, porque a nosotros tampoco nos salía hasta que conseguimos que saliera. Eso fue lo que publicó. Es decir, un p-valor de 0,05, que ya se considera, digamos, válido para aceptar la hipótesis, es que falle, una de cada 20. Que acierte una de cada 20. O sea, que una de cada 20 salga lo que tú esperas. Yeah. O sea, en 19 falla y en una es buena. Pues esto repitieron el experimento 20 veces, le salió una y dijeron, ya está. Y esa lo republicaron con un p-valor de eso, ya está. Sí. O sea, que no es solo que lo de los p-valores te puede llevar a engaño porque lo estás aplicando de manera muy radical, sino que además es que se aplicaban mal. Sí, con lo cual y luego además ha dado también, absoluto, ¿no? Y ya acabamos, a distorsiones en el sistema, ¿no? O sea que, por ejemplo, si tú tienes 100 pacientes, quitas uno, a veces te sale, a veces bajas del umbral, con 99 te sale el experimento y con 100, ¿no? Entonces publicas con 99. Luego hay otros problemas sociológicos. Haces el experimento, un medicamento nuevo, no sale y no lo publicas. Entonces, claro, todo lo que se publica está sesgado, porque solo lo publicas si te ha salido. Por no hablar del sesgo de publicación. Es decir, que si un experimento se publica y ya está, si tú vuelves a publicar el mismo experimento, ya no te lo aceptan. Ya no te lo aceptan, por ejemplo. Se lo vuelves a hacer. Y luego en realidad hay que repetir los experimentos y ver, confirmarlos. Y luego otro problema de ese tipo de estadística, que la bayesiana lo corrige, es si tú te haces 50 experimentos diferentes con 10 pacientes y todos te salen que sí, eso no es lo mismo que un experimento con 500 pacientes. Claro. O sea, tú puedes tener que sí, pero claro, son tan pocas las muestras que te está dando muchos falsos positivos. Hay un ejemplo muy visual, de nuevo. XKCD, ¿no? De nuevo se lee la Jelly Beans, XKCD, efectivamente, con las gominolas. Las gominolas causan acné. A ver, haced la prueba, ¿no? Con un p-valor de 0,05 podemos descartar que causen acné. No. Las rojas, ¿no? Son las de un determinado color. Vamos a investigar por color. No. Sí. Las amarillas no, con 0,05. No. Las marrones tampoco. No. Las violetas tampoco. No. Las verdes tampoco. No. Las azules tampoco. No. Así, intentan 20 veces. 19 colores. Las naranjas sí causan acné. Ese es el experimento. Entonces, lo que decía es que en psicología, por ejemplo, ha habido una revolución porque ya se han dado cuenta de que casi todos los experimentos publicados no eran reproducibles. Entonces, hay un movimiento, más en Europa que en Estados Unidos, de hacer estadística bayesiana, publicar claramente tus hipótesis, cuáles son tus a prioris, y bueno, a ver cómo queda todo esto, ¿no? El peligro es que acabe siendo otra caja negra, otro libro de recetas, ¿no? Y que la gente acabe usándolo sin saber qué es lo que está haciendo.
y acabe cambiando los p-valores por Bayes factos sin saber qué es lo que hace y sin decir claramente lo que está haciendo. Sí, hay casos dramáticos de usar estadísticas así a lo bruto. Por ejemplo, el caso de Sally Clark. Sally Clark fue una chica que se le murieron los 2 niños. Tuvo 2 hijos y con un tiempo de diferencia se murieron entre ellos. Entonces alguien dijo, esto es muy raro, esta es una loca que ha matado a los niños. Sí, la llevaron a juicio. ¿Estuvo en el siglo XIX, puede ser? No, eso fue en 1999. Ostras. Eso fue hace poquito. Madre mía. Y entonces alguien se hizo la cuenta y dijo, la probabilidad de que un niño se muera por el síndrome de muerte súbita es de tanto, la de que 2 niños independientemente se mueren es 1 entre 73 millones. La juzgaron y fue a la cárcel y estuvo varios años en la cárcel hasta que alguien siguió haciendo más estudios, afortunadamente, estuvieron mirando y claro, es que los 2 niños eran hermanos, tenían una condición genética. Claro. Esto de independiente no se cumplía. Que los había matado. Y cuando ya la soltaron de la cárcel, la pobre mujer ya su salud mental estaba tocadísima. Os podéis imaginar el drama. Imagínate, se te mueren 2 Se hijos. te mueren 2 hijos y encima te mandan a la cárcel. Todas las probabilidades son condicionadas. Claro, Aquí pues, se les olvidó no el condicional al hermano. Ni miraron las condicionadas al hermano, ni las condicionadas de cuál es la probabilidad de que una familia que sin ningún antecedente de nada, de violencia ni nada, le dé por matar a 2 niños. O sea, hay un montón de prioris que se ignoraron para llevar a ese desastre. Qué horror. O sea que la probabilidad mata. El frecuentismo mata. Bueno, aquí yo quiero romper una lanza. La probabilidad de la estadística mal hecha mata. Sí, efectivamente. Porque como os he dicho hace un momento, hay cosas en que el cálculo bayesiano se vuelve intratable. Entonces yo creo que tampoco se trata de ser un talibán, ¿no? Se trata, lo que hacíamos hace un momento, de ser honesto intelectualmente, de reconocer las limitaciones de lo que se hace y de poner por delante lo que estás haciendo. Bueno, esto claramente fue un buen abogado de la acusación y un mal abogado de la defensa. Y un juez gilipollas. Sí. Bueno, un juez que no tenía ni idea de probabilidad. Pues Claro. entonces no se tendría que haber pronunciado. O sea. A ver, que no es que el frecuentismo sea Bueno, malo igual no per se pronunció se. él, igual fue un jurado. Igual esto ocurrió en Estados Unidos, yo no sé. No, creo que fue en el Reino Unido. Fue en el Reino Unido. Vale. En realidad, hay que decir que Fisher, que era un tipo muy listo, pero también un poco maligno, en su libro de recetas no explicó las matemáticas de sus recetas, pero en realidad todas las matemáticas detrás de sus recetas tienen bastante bayesianismo. O sea, solo que con un prior, que es que no sé nada de nada. Pero es una forma de bayesianismo, por eso funciona. Por eso cuando tienes muchos datos no estás diciendo ninguna barra basada. El teorema de Bayes es un teorema y es aplicable a gases de estadística frecuentista o bayesiana. Efectivamente. El problema es la ignorancia, que es el aplicar las cosas sin saber lo que estás haciendo. Bueno, y la historia está de la probabilidad causal. O sea, que hay muchos sitios donde la probabilidad solo se le da un sentido causal. O sea, hay una probabilidad de que ocurra algo si hay una causalidad de ese algo. Si es al revés, si te haces la pregunta al revés, estás violando el espacio-tiempo y se va a ir una grieta. En fin. Bueno. Bueno, leos los 2 primeros capítulos del James. Venga, me lo apunto, Mario, yo leeré. Enteros es mucha guerra, pero los 2 primeros se lee muy bien. Sí. Está muy bien. Sí. Pues nada. Bueno, pues nada, probablemente volveremos. ¿Pero condicionados o no? Condicionado a que, Siempre. A que funcione la mesa. A que funcione. a que nos lo sigamos pasando bien y Bueno, nos mira, escuche alguien. echaos estimado un prior de que volvamos y si volvamos o no, luego lo actualizáis para el siguiente. Eso es. Vale, besito. Adiós. Adiós. Chao, chao.